en el bloque económico vamos a tratar un tema que les interesa definitivamente a todos. Se viene el pago del impuesto a la renta. ¿Quiénes pagan? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son las fechas límites? Todo eso lo vamos a tratar con Luis Luján, profesor de SAN, que ya nos acompaña. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero, la pregunta básica. ¿Quiénes pagan impuesto a la renta y cómo se debe hacer el pago? En principio, el impuesto a la renta lo pagamos todos aquellos que generemos un ingreso que la ley considere como sujeto a gravamen. Esto es rentas de personas naturales que presten servicios, que reciban ingresos por tener un arrendamiento de un inmueble, de un vehículo, de una maquinaria, que tengan alguna creación por las cuales cobran regalías. Hoy día tenemos mucho de esto en los compositores que tienen pues tantas obras y que son utilizadas frecuentemente, las empresas que duda cabe por todas las rentas que generen, las personas naturales que presten servicios en relación de dependencia en una planilla y aquellas personas naturales que presten servicios también de forma independiente. Por ejemplo, los que están en quinta categoría, que son trabajadores dependientes que están en una planilla, ¿a ellos se les va descontando mensualmente o a final de año ellos tienen que hacer un aporte? La ley del impuesto a la renta ha previsto un sistema por el cual el trabajador no debería presentar una declaración jurada al final del año si es que recibe exclusivamente rentas de un trabajo en el cual forma parte de una planilla. Esto lo que supone es que la empresa tiene que cumplir una serie de proyecciones a nivel del año, de manera tal que es la propia compañía la que le retiene el impuesto al trabajador, es decir, de su remuneración mensual, le deja de pagar una parte, y esa parte que le deja de pagar se la paga la SUNAT, de tal forma que al final del año la propia compañía ha retenido y pagado el impuesto a la renta total de las compañías, del trabajador. ¿Cómo se calcula esa renta? Es una proyección anual, por tanto, lo que se espera es que una persona que reciba la misma remuneración a lo largo de todo el año, todos los meses tenga una retención del mismo importe. Por ejemplo, si yo soy periodista, trabajo en ATV, estoy en la planilla y ellos me están reteniendo, pero por fuera me encargan algún reportaje, una empresa o un documental sobre alguna actividad y por eso recibo en cuarta categoría, ¿no es cierto? Con recibo por honorario. Correcto. ¿Ahí qué debo hacer? Ahí sí lo que tienes que hacer es lo que se llama renta global de todo lo que tú estás recibiendo, como por ejemplo en este caso rentas de cuarta categoría adicionales, y lo más probable es que al final del año tú tengas que hacer una declaración jurada, dentro de lo cual vas a considerar las rentas de trabajo de quinta categoría, sumarles las de la cuarta categoría, restarle las retenciones que te han hecho como cuarta categoría y probablemente pagar un saldo diferencial, que sería lo que no está cubierto ni por las retenciones de quinta ni por las retenciones de cuarta. ¿Y esto lo puedo hacer yo personalmente o tengo que necesariamente pasar por un contador que me vea las finanzas? No, lo puedes hacer tú personalmente si es que tienes el conocimiento suficiente como para poder determinar el impuesto y llenar los PETs que están, al alcance de todos los contribuyentes, hacer la presentación y desembolsar. No es necesario tener un contador detrás cuando es una persona natural la que va a liquidar el impuesto, ¿no? Si solo emito recibos por honorarios, si solo soy cuarta categoría, ¿cuál es el procedimiento? ¿Hay un 10% de cada monto que yo emito que se debe descontar? En la medida, ¿o eso se debe hacer al final del año? En la medida que tú le prestes servicios en cuarta categoría a personas jurídicas, lo que van a hacer estas personas jurídicas es retener el 10%. Al final del año, tú tendrás que sumar todo lo que has obtenido, quitarle 20%, que es lo que se considera renta neta, restarle 7 UITs, que es lo que se considera la parte de la renta que no paga impuesto, y sobre el diferencial, calcular tu impuesto a la renta de todo el año. Y si lo que te han retenido no cubre, pagar el diferencial también vía una declaración jurada. ¿Cuál es el monto máximo que yo puedo recibir sin pagar impuestos? 7 UITs. 7 UITs. 7 UITs al año, más, lo que recibes adicionalmente, tienes una deducción de 20% adicional. O sea, es menos de 30.000 soles por año. Menos de 30.000 soles, sí. Así es, es correcto. Sí. ¿Tenemos acá algunas gráficas que nos pueden ayudar? Sí. Más que eso, lo que he traído ahora es un tema que yo creo que les interesa mucho a las empresas, sobre todo a las empresas de tipo familiar, es decir, aquellas empresas que tienen un accionista y el propio accionista trabaja para la compañía o eventualmente sus familiares trabajan para la compañía. Claro, ¿no? Microempresa. Microempresa, pequeña empresa y a veces mediana empresa, ¿sí? Este cuadrito lo que trata de establecer es cómo se determina el impuesto a la renta de una compañía. El impuesto a la renta de una compañía parte fundamentalmente del resultado de la contabilidad.
cuánto ha sido mi utilidad del año. Mi utilidad es mis ingresos menos mis gastos. Sin embargo, para efectos del impuesto a la renta, yo no me quedo en mis ingresos y mis gastos y mi utilidad. Porque la ley del impuesto a la renta establece que hay determinados ingresos que no pagan impuestos, muy poquitos por cierto, pero determinados gastos que no son admitidos. ¿De acuerdo? Entonces lo que una empresa tiene que hacer al liquidar su impuesto a la renta es establecer si tiene ingresos que no pagan impuesto y por otro lado establecer gastos que no son admitidos. Eso se llama adiciones o deducciones. El resultado matemático de el resultado contable más las adiciones menos las deducciones me dan la renta neta imponible en términos sencillos. Y sobre esa renta imponible aplico el impuesto. Y la tasa del impuesto es 29.5. ¿Cuáles son las deducciones que no son admitidas? O las deducciones que no pagan impuestos. Los gastos que no pagan que no son admitidos. Tenemos varios de ellos. ¿De acuerdo? El ejemplo claro y que todo el mundo lo maneja es todo aquel gasto que no tiene factura, por ejemplo. ¿Sí? Tú puedes necesitar incurrir en un gasto por el cual no te van a emitir un comprobante de pago aceptado, sin embargo, lo incurres porque la necesidad de tu negocio así lo exige. Claro, no hay un comprobante de que se hizo piña. Ya no, correcto. No figura. Pero uno de estos gastos, y por eso íbamos a los gastos de empresas familiares, corresponde a las remuneraciones que perciben los familiares de los accionistas e incluso los accionistas. Y esto se llama valor de mercado de las remuneraciones. ¿Sí? El asunto acá es establecer hasta qué monto la ley del impuesto a la renta permite tomar como gasto cuando estamos hablando de lo que una empresa le paga al socio como trabajador o a los familiares de ese socio que está trabajando y está en la planilla de la compañía. ¿Sí? La ley ha tenido una norma que limita este monto a pagar. La ley del impuesto a la renta no me dice cuánto pagar. Lo que me dice es qué pasa si me excedo de un tope. Porque yo a un trabajador le puedo pagar lo que yo considere justo y necesario, lo que yo quiera. No existe límite para eso. Pero tributariamente sí existe límite para ver cuánto me permiten como gasto. En el caso de los accionistas, la siguiente por favor, y sus familiares, lo que la ley dice es que las remuneraciones del cónyuge, una antes por favor. Una atrás por favor. Una antes. Ahí está. Ahí estamos. El cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, llámese en el sentido más sencillo, primos hermanos, y segundo de afinidad, por ejemplo los cuñados, del propietario de la propia compañía, primero que tiene que mostrarse que estas personas trabajan en el negocio, a diferencia de los trabajadores regulares. Los trabajadores regulares basta con que tengan mi planilla de trabajadores, su boleta de pago, y no hay mayor discusión sobre si realizan o no labores en la compañía. En el caso del propio accionista y de sus familiares, la ley sí exige que se demuestre que trabajan. ¿Y cómo se hace esa demostración? Porque tienes todos los elementos necesarios como para establecer que los cargos a los cuales ellos están reportando realmente tienen las funciones en ejercicio. Por ejemplo, si tú tienes una persona que maneja la contabilidad, tendrá que firmar los estados financieros. Una persona que maneja la tesorería tendrá que firmar los cheques y así por el estilo. Tendrás que demostrar en las funciones. Entonces, perfecto. ¿Qué dice la ley? La ley dice que esas remuneraciones, para efectos de aceptarse como gasto, no pueden exceder un tope. Pero las ha llamado valor de mercado de remuneraciones. Y esto puede generar ciertas confusiones. ¿Tú qué entiendes por valor de mercado? Más o menos un puesto, ¿cuánto está valorizado en el mercado laboral? Correcto. Por lo tanto, uno entendería como valor de mercado, si yo tengo a mi primo trabajando en mi compañía como gerente financiero, yo compararía lo que le pago a él con lo que le paga otra empresa a otro gerente financiero, ¿correcto? Claro. Ok. El problema es que ese mensaje que está en el título no es así. No es correcto. El valor de mercado de las remuneraciones en realidad es la comparación no de lo que gana un familiar mío respecto de otra persona de otra compañía, sino es la comparación de lo que gana un familiar mío respecto de otro trabajador de mi propia compañía. ¿De acuerdo? Y en base a eso generan niveles de comparabilidad. La siguiente, por favor. Claro, para que tú no le puedas decir a este le pago 10.000 y a otro trabajador que ya no es familiar mío le pago 1.000. Es correcto, ¿sí? Y de eso se trata. Si pueden pasar a la siguiente lámina, por favor. Aquí está. Entonces, la ley lo que ha establecido son 4 niveles de comparabilidad y uno final cuando yo no puedo tener a quién comparar. ¿Qué significa esto? Lo primero que me dicen es, yo tengo que encontrar al trabajador mejor remunerado que realice funciones similares. Y mi familiar no puede ganar más que él. Lo que exceda, ese gasto no me lo admiten. Si yo no encuentro a alguien que te realice funciones similares, tengo que encontrar al mejor remunerado que ocupe un similar nivel jerárquico. Todas las gerencias, todas las jefaturas, todas las supervisiones. Sí, y tampoco puede ganar
más de lo que él gana. Si no encuentro a nadie en ese nivel, me tengo que ir más bien al inferior jerárquico inmediato. Y tengo que decir que este señor no puede ganar más del doble del inferior jerárquico inmediato. Si no tengo ese comparable, me voy a mirar hacia arriba. Es decir, no puede ganar más que el que gana la menor remuneración en el nivel jerárquico superior. Pero puede ocurrir que no tenga ninguno de estos comparables. ¿Por qué? Porque con quien yo comparo el sueldo es alguien que no puede ser familiar mío. ¿De acuerdo? Entonces, si mi padre es el gerente general y mis dos hermanos son gerente financiero y gerente de marketing y ya no tengo más gerentes, a mi padre no lo podré comparar con nadie. Cuando yo no encuentro comparable, me tengo que ir a la última línea. Y la última línea es la remuneración de ese familiar o mi sueldo, si es que yo soy el accionista de la compañía, todo medido de forma anual, no puede ser, no puede superar a lo que sea mayor entre 95 UITs y 1.5 veces el mejor remunerado. En otras palabras, tendré que buscar la compañía y buscar el que gana más y multiplicarlo por 1.5 y compararlo con 95 UITs y tomo el mayor. Y entonces mi familiar no podrá ganar más que ese tope mayor. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque al final se puede incurrir en errores que después la SUNAT castiga. Es correcto. Y precisamente uno de los temas importantes es ver a quién encuentro como referente, contra quién voy a comparar esa remuneración. Tiene que ser un trabajador que no guarde relación de parentesco, por supuesto, y además debe haber prestado servicios dentro de cada año en un mismo periodo para que puedan ser comparables. ¿Correcto? Ahora, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una persona que gane más de lo que debe ganar desde el punto de vista tributario siempre, ¿no? El exceso sobre el valor de mercado no es deducible para la empresa. Es decir, yo tengo que sumar eso y la empresa paga más impuestos, ¿no? Ese exceso de valor de mercado no está sujeto a retenciones de quinta categoría, lo que conversamos al inicio. Y vamos a ver cómo funciona esto, porque yo hago este cálculo en diciembre y la persona ya pagó impuesto a la renta de quinta categoría a lo largo de todo el año. Y finalmente, estas remuneraciones, ¿por qué la ley ha establecido que son gasto no deducible? Porque en realidad lo que la ley ha establecido es que ese exceso, en realidad, lo considera como lo que se llama dividendo presunto. Es decir, lo que me dicen es, ese mayor monto que tú le pagas a tu pariente o que tú te pagas a ti mismo, en realidad no es remunerativo. En realidad es un dividendo que tú estás sacando para tu bolsillo. Por lo tanto, se considera dividendo presunto. Y la siguiente, por favor, para ver numéricamente cómo funciona, tenemos un ejemplo muy sencillito. Un trabajador A y un trabajador B. El trabajador A es el padre de un accionista y el trabajador B es el padre del otro accionista. El señor A es gerente general y el señor B es jefe de ventas. Yo tengo que buscar en todo el organigrama de la compañía y buscar esos 4 elementos comparables en todo el organigrama. Y de acuerdo con este ejemplo, hemos encontrado lo siguiente. Existe un contador general que va a ser el comparable del gerente general. Y va a haber un señor Y, que es supervisor de ventas, que va a ser el comparable del jefe de ventas. Y en ambos casos se ha establecido que vamos a utilizar como comparable el doble del inferior jerárquico, ¿sí? El señor A tiene una remuneración anual de 180.000 soles y el señor B tiene una remuneración anual de 105.000 soles. El comparable del señor A gana 64.000 soles al año y el comparable del señor B gana 32.000 soles al año. ¿Cómo funciona el impuesto acá? Como estamos hablando del doble de esa remuneración, yo multiplico por 2 lo que ganan estos señores. El señor X, que gana 64.000, lo llevo a 128.000. Y a ese señor X lo comparo con A. A gana 180.000. Por lo tanto, hay un exceso de 52.000 soles. El señor B, que gana 105.000, lo comparo con el doble del señor Y, que gana 64.000. 64.000 hasta 105.000 también hay un exceso. ¿De acuerdo? Entonces, por el señor A, tengo 52.000 soles de remuneración que la SUNAT no acepta, porque la ley del impuesto a la renta así lo ha establecido. Y por el señor B, tengo 41.000 soles de remuneración cuyo gasto no es admitido. Primera conclusión.
Cuando esta empresa vaya a presentar su declaración jurada y determine el impuesto a la renta de la compañía, tiene 93.000 soles que va a tener que agregar como un gasto no deducible, como si fuese un gasto sin factura. Así es. Eso significa que la compañía, con la tasa del impuesto a la renta anual, tiene que pagar 27.435 soles más de impuesto a la renta. Por esos dos trabajos. Por esos dos excesos. Trabajos. Pero este tema tiene además dos consecuencias adicionales. La razón por la que estos 93.000 soles no son gasto deducible es porque se consideran dividendo presunto. ¿De acuerdo? Y el dividendo tiene además una tasa de impuesto, que es el 5%. Entonces, además se deberá pagar el 5% respecto de cada uno de esos montos, que terminan siendo 2.600 respecto de 52.000 y 2.050 respecto de 41.000. Entonces, hay un impuesto por dividendo presunto, que es 4.650. Y hay una tercera consecuencia, que es así, digamos, termina siendo favorable en principio a los trabajadores. Como conversamos al inicio, a estos señores, al señor A y al señor B, todo el año se les ha venido reteniendo rentas de quinta categoría, porque se consideraba que lo que percibían era renta de quinta categoría. Sin embargo, al final del año se ha establecido que el señor A, de los 180.000, 52.000 no eran rentas de quinta categoría, eran dividendo presunto. Y el señor B, de los 105.000, ha percibido 41.000, que tampoco eran rentas de quinta categoría, sino que eran dividendo presunto. Por lo tanto, el señor A y el señor B tendrán el derecho a que les devuelvan la quinta categoría que les han retenido por esos montos. Entonces, la consecuencia de tener a trabajadores familiares dentro de una compañía se traduce de forma muy sencilla y muy breve en este cuadro, y lo importante es tener ese conocimiento, esa herramienta, porque, como bien mencionaste al inicio, estamos en pleno proceso de presentación de declaraciones juradas. Esto ha comenzado el día 22 de marzo y se va a ir hasta el día 9 de abril, que es el último día que los buenos contribuyentes presentan declaraciones juradas, y este es un ajuste que es bueno recomendar y revisar para evitar precisamente sobrecostos tributarios en el futuro. Perfecto, muchísimas gracias, Luis, por haber estado y la clara explicación, sobre todo para nuestros amigos que son emprendedores y que tienen empresas y que trabajan con la familia para que no tengan ningún tipo de problema. Muchas gracias. Perfecto. Hasta aquí llegamos con nuestro bloque económico.